de mi vida sin entender el significado de la Pascua. Y después me di cuenta cuánto tiempo había perdido y qué importante es entender lo que Dios enseña sobre la Pascua en su palabra. Entonces hoy yo lo voy a invitar a hacer un viaje a través del tiempo, y va a ser un viaje largo en años en la Biblia, pero vamos a tratar de que no sea tan largo, porque vamos a recorrer más o menos unos 3.400 años en la Biblia. Nos vamos a ir hacia atrás, 3.400 años aproximadamente, hacia el pasado, para ver cuándo se celebró la primera Pascua en la Biblia, cómo sucedió, qué pasó, quién instituyó esta fiesta. Y vamos a aprender un poquito de la Pascua, para que cada uno de los que esta noche estamos aquí, si alguna vez alguien nos pregunta, ¿por qué celebras la Pascua? ¿Por qué me dices felices Pascuas? ¿Qué significado tiene esto? Y podamos entenderlo bien y podamos explicarlo. Bueno, de esto se trata, por eso festejamos. Esto significa para mí la Pascua. En el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, bien allá atrás, cuando recién empieza la Biblia, en el libro de Éxodo, del capítulo 12, a partir del versículo 1, y allí vamos a leer y nos vamos a encontrar con la primera Pascua. Y vamos a aprender algunas cosas de esa Pascua, y después vamos a empezar a avanzar algunos miles de años más hacia adelante y comprender algo más. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. En otras palabras, con las valijas preparadas para partir. Y allí fíjense lo que dice: es la Pascua de Jehová. Aquí encontramos la primera vez que aparece: es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Y yo quiero mirar, antes de avanzar un poquito, 7 detalles así que se destacan en esta historia. Primero vamos a ver la esclavitud de todo un pueblo. Aquí había un pueblo que se encontraba esclavo de otro pueblo, era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que estaba subyugado por los egipcios, y estaban allí en una tremenda esclavitud, maltratados, con mucha crueldad, y estaba todo un pueblo esclavizado allí bajo los egipcios. En segundo lugar, vemos un juicio aterrador. Vemos allí que Dios dice que va a enviar un castigo a aquella tierra, pero un castigo tremendo, porque dice que en toda la tierra de Egipto, en toda casa, en toda familia, va a morir el primogénito. Va a morir el primogénito. Entonces, en ese día, en ese juicio, pueden imaginar lo que fue Egipto. En cada casa había un muerto, alguien que había fallecido. Era una sola cosa de llanto, de dolor, de tristeza. Se venía un juicio tremendo en aquella tierra. En tercer lugar, vemos un cordero sin mancha. Así Dios, a través de Moisés, le dice al pueblo de Israel que debían escoger un cordero de 1 año, sin mancha, puro, sin defecto, 4 días antes, para estar observándolo allí, que no tenga nada de imperfección. Y allí había un cordero sin mancha. En cuarto lugar, una sangre que daba salvación. Dice allí la Escritura que los israelitas, el pueblo al que Dios quería dar libertad, porque era su pueblo, y este pueblo estaba tan oprimido y tan maltratado que clamó a su Dios, y Dios escuchó su clamor y vino a darle libertad. Dios le habla a ese pueblo y le dice: mira, de este cordero que vas a sacrificar el día 14 tienes que tomar su sangre, y con su sangre tienes que marcar los postes y el dintel de la puerta. ¿Por qué? Porque cuando venga el ángel que iba a ejecutar ese juicio de matar a todos los primogénitos, en aquellas casas, en aquellos hogares donde viera la sangre, dice, el ángel va a pasar por sobre esa casa y no la va a tocar. El juicio en ese lugar no se va a ejecutar. ¿Y saben que esto es lo que significa Pascua? Pascua significa pasar de largo, pasar sobre. Y por eso se llamaba Pascua, porque el ángel, aquel enviado por Dios para ejecutar el juicio de matar a todos los primogénitos, donde veía la sangre, iba a pasar sobre aquella casa, y allí no iba a haber muerte, allí no iba a haber juicio. Quizás ustedes están diciendo: pero qué duro Dios, ¿cómo va a enviar un juicio tan fuerte, tan tremendo? Tenemos que entender que Dios es justo, y que aquel pueblo era un pueblo cruel, que había oprimido y maltratado a los israelitas, al pueblo de Dios, al punto tal que cuando los vio crecer tanto y tuvieron miedo que crecieran tanto que pudiesen ellos empezar a conquistarlos, mandó el faraón, decretó que todos los hijos varones que nacieran en Israel fueran asesinados. Y así trataban
aquel pueblo de Egipto a los israelitas con mucha crueldad, con mucha maldad. Por lo tanto, el juicio de Dios no era un juicio severo para la forma en que ellos habían tratado al pueblo de Dios. En quinto lugar, vemos una fe que produjo obediencia. Saben que Dios habla por medio de Moisés al pueblo y le dicen que sacrifique un cordero, que lo coman allí en una o dos familias según el comer de ellos, y que pongan la sangre en los dinteles porque esa noche ellos iban a salir en libertad. Y que estén preparados, ceñido vuestros lomos, estén preparados para partir, ya estén con las valijas en las manos porque esta noche va a venir un juicio y ustedes van a quedar libres. Pero ¿saben? No era fácil creer esto, porque ya Dios había enviado 9 plagas a Egipto. 9 plagas había enviado y aquel faraón, en lugar de dejarlos ir en libertad, con cada una de estas plagas se había endurecido más su corazón y los trataba con más dureza y ellos estaban cada vez peor. Y cuando uno fracasa 9 veces, cuesta creer que en la 10ª va a tener éxito, pero sin embargo ellos creyeron a la palabra de Dios una vez más y agarraron, sacrificaron el cordero, tomaron la sangre y la colocaron así en los postes y en los dinteles. Creyeron en la palabra que Dios les había dicho por medio de Moisés y obedecieron lo que Dios les había dicho. En sexto lugar, vemos una libertad muy anhelada. Aquel pueblo había estado muy oprimido y sufriendo mucho bajo los egipcios y de pronto, después de ese juicio, después de esa intervención poderosa de Dios, quedaron por fin en libertad y todo ese yugo de esclavitud que habían llevado por tantos años y que les había provocado tanto sufrimiento, se vieron libres de esa esclavitud y alcanzaron la libertad. Pero en séptimo lugar vemos una abundancia prometida, porque Dios los sacó de ese lugar, pero no los sacó para andar por el desierto como después ellos anduvieron por 40 años, pero no era el plan de Dios. Ellos anduvieron allí 40 años dando vuelta en el desierto porque no le creyeron después a Dios y no le obedecieron a Dios y su incredulidad les llevó o les trajo como consecuencia el tener que dar vueltas en el desierto por muchos años. Pero lo que Dios quería era, y lo que Dios les había prometido, era llevarles a una tierra donde había mucha leche, mucha miel, una tierra de abundancia, donde iban a ser grandemente bendecidos, se iban a disfrutar muchísimo, una tierra maravillosa, una tierra de abundancia. Esa era la promesa de Dios. Y después ellos conquistaron esa tierra más adelante, después de, por causa de su desobediencia, dar muchos años vuelta en el desierto, pero una abundancia prometida. Saben que cuando uno mira esta historia, esta es la primera Pascua. Así Dios, mostrando su omnipotencia, su grandeza, sacó a su pueblo de Egipto, le dio libertad y lo comenzó a trasladar hacia aquella tierra prometida. Y le dijo a aquel pueblo, todos los años, para este mismo tiempo, para esta misma fecha, quiero que hagan lo mismo. Que separen un cordero, lo sacrifiquen, lo coman en familia y recuerden ese Dios maravilloso que tienen, ese Dios poderoso que tienen, ese Dios que los ha libertado de Egipto. Y cuando los niñitos más chicos que no han vivido esta experiencia les pregunten, ¿por qué hacemos esta fiesta, esta celebración? Bueno, ustedes díganle y cuéntenle la historia, cómo Dios con un brazo poderoso les dio libertad y los sacó de la esclavitud de Egipto. Esto pasó hace más o menos unos 3.400 y moneda de años atrás, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Recién empezaba la Biblia, Éxodo. Pero uno puede avanzar y vamos a hacer un paso rápido, unos 1.500 años aproximadamente, y llegó un día, justamente para este tiempo, el tiempo de la Pascua, en donde el pueblo de Israel iba a festejar la Pascua que Dios le había dicho que celebraran con el Cordero y toda esa fiesta como siempre lo habían hecho. Pero en ese momento había alguien especial en el mundo. En ese momento estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra y Jesucristo ya había estado durante 3 años sirviendo aquí en esta tierra y en esa Pascua tan especial iba a haber un cordero también especial. Y ese cordero ya no iba a ser un animalito, ni un cabrito, ni una oveja tomada allí de un corral, sino que en esa Pascua tan especial, unos 1.400 aproximadamente años más adelante de la primera Pascua, pero unos 2.000 años atrás de nuestro tiempo, el cordero que en esa oportunidad iba a ser sacrificado era el mismo Cordero de Dios, Jesucristo. Por eso cuando Él se presenta allí para comenzar su ministerio terrenal y lo ve Juan el Bautista, lo presenta, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el Cordero, el verdadero Cordero de Dios. Y todo esto que había acontecido allí con el pueblo de Israel en Egipto, miles de años atrás, estaba ya anunciando lo que iba a pasar con Cristo, porque esto no solo era un hecho allí histórico y literal y real que pasó, sino que esto encerraba un simbolismo y una profecía de parte de Dios de lo que iba a pasar con el verdadero Cordero que era Jesucristo. El Cordero que para la Pascua llegó allí unos días antes. Recuerdan que el Cordero lo tenían que seleccionar 4 días antes de las Pascuas. Un Cordero que fue examinado durante toda su vida y no se halló en él ningún defecto, ninguna mancha, ningún pecado. Y allí, en el tiempo de la Pascua, cuando el Cordero era sacrificado, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado. Pero nosotros podemos avanzar ahora y ya pasamos otros 2.000 años, rapiditos. Y vamos a ver que toda esta historia tiene que ver con nosotros también. Hay lecciones en esta historia y en estas cosas que hemos visto aquí que nos habla a cada uno de nosotros y que son lecciones para nuestro corazón y para nuestra alma. Y vamos a ir pensando cómo toda esta historia también tiene mucho que ver con nosotros. Sucedió hace 3.400 años la primera Pascua. Todo lo que esto simbolizaba y profetizaba se llevó a cabo allí con nuestro Señor Jesucristo hace 2.000 años atrás. Pero hoy esta Pascua tiene un mensaje para nosotros y un mensaje maravilloso. Y vamos a empezar con lo primero que nos enseña esta Pascua. Y lo primero que habíamos visto era la esclavitud de todo un pueblo. Y saben que esto nos habla a nosotros de nuestra condición espiritual. Esto nos habla de nuestra condición espiritual. Esa es la lección que Dios nos quiso dar a través de mostrarnos la esclavitud de este pueblo, porque el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y más adelante en Romanos dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y saben que la enseñanza de la Escritura
es que así como Israel era un pueblo que estaba esclavo bajo el dominio de los egipcios y maltratado por los egipcios y allí haciéndolos trabajar duramente y castigándolos duramente, Dios dice que los hombres y mujeres de este mundo también tenemos una esclavitud espiritual por causa del pecado. Y dice que todos estamos bajo esta condición porque todos hemos pecado. No hay una sola persona en el mundo, no hay un solo hombre, una sola mujer en todo el mundo que no haya pecado. Todos han pecado y están destituidos de Dios. Y Jesús dijo, el que practica, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y uno puede ver en otros quizás más fácilmente cómo son esclavos del pecado. Yo cuando estaba en Buenos Aires veía jóvenes esclavos de la droga. Y lloraban pidiéndonos que los ayudemos a salir de su vicio porque estaban esclavizados y no podían salir. Hemos visto personas esclavos del alcoholismo, personas esclavos del juego, personas esclavos de la pornografía, que entran como un entretenimiento, como un pasatiempo a ver ese tipo de cosas en internet y después no pueden abandonar y están esclavizados en eso. A veces somos esclavos de nuestro propio corazón y de nuestros propios sentimientos. Hemos quedado atrapados en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo. Algunos somos esclavos del rencor. No podemos perdonar y el rencor se ha convertido en una amargura allí que no la podemos arrancar. Y sabes, nuestra condición espiritual es que también como aquel pueblo estamos esclavos por nuestro pecado. Y lo peor de todo es que a veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Saben cuántas veces escucho personas que dicen, no, yo dejo esto cuando quiero? Saben que le hace mal, saben que está destruyendo su vida, su familia, su cuerpo, y dicen, yo lo dejo cuando quiero. ¿Y por qué no lo dejas? Es que no es cuando quieres. El pecado esclaviza. Y todos nosotros, dice la Biblia, somos pecadores. Y el pecado nos esclaviza de una forma o de otra, dejamos unos y nos atrapa a otro. Pero si cada uno se mira a sí mismo y es sincero, consigo mismo va a encontrar que está siendo esclavo de alguna forma de pecado, porque todos los hombres somos pecadores. Y el pecado esclaviza. El que hace pecado es esclavo del pecado, dice Dios. Y esto es lo que nos dice esa esclavitud de aquel pueblo. Pero en segundo lugar, avanzamos un cuadro, un juicio aterrador. Esto nos habla de las consecuencias del pecado. Saben que el pecado tiene consecuencias y las consecuencias son tan aterradoras como el juicio que iba a caer sobre aquel pueblo malvado y pecador que había tratado tan mal al pueblo de Dios. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Saben que en la Biblia la muerte siempre habla de separación. Y cuando dice que la paga del pecado es muerte, significa que el pecado nos va a separar. Y cuando uno piensa en esto puede pensar en tres clases de separación. En primer lugar, la primera separación es que nos separa de Dios el pecado. Entonces, esta vida aquí en la tierra se va a convertir poco a poco en una vida miserable. Porque Dios es la fuente del gozo, de la paz, de la seguridad, de la esperanza. Y el pecado produce muerte espiritual, nos separa de Dios. Y podemos andar durante un tiempo y arreglárnosla de alguna manera, pero después el pecado va cada vez trabajando más hondamente en nuestro corazón y al final hace de nuestra vida una vida miserable. Porque la paga del pecado es muerte, nos separa de Dios. Después también produce muerte física, es cuando se separa nuestra alma, nuestro espíritu de nuestro cuerpo y tenemos que ser llevados a un cementerio. Pero ¿saben qué? El pecado tiene un poder aún más grande y más eterno. El pecado nos separa de Dios eternamente, es lo que la Biblia llama una muerte eterna. Y por eso dice allí en Tesalonicenses, lo tienen allí también en sus hojitas, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de su presencia y de la gloria de su poder. Por eso es que este juicio aterrador nos habla de las consecuencias del pecado. El pecado nos separa de Dios y nos condena a una vida miserable. Al principio, mientras hay juventud, mientras hay proyectos, mientras hay un montón de cosas, la vamos pasando, pero después cuando los años empiezan a venir, cuando la vejez empieza a acercar, de pronto cuando seguimos lejos de Dios empezamos a sentir un vacío en nuestro corazón, una falta de paz, una falta de esperanza, una tristeza, porque estamos separados de Dios. Y si nosotros dejamos esta tierra en esta situación de separación de Dios, el pecado va a cumplir su propósito más grande, que tienes que separarnos eternamente de Dios. Pero vamos al tercer lugar y allí encontramos un cordero sin mancha. Y este cordero nos habla del Cristo, el cordero de Dios. Dice ahí la Escritura, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y allí dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Saben que este cordero tenía que ser perfecto, no tenía que tener ninguna mancha, tenía que ser un animal puro. Y saben que Dios había escogido que se seleccionara este tipo de animal porque este animal estaba allí simbolizando a Cristo. Y esto nos habla de la persona de Cristo. Dice la Biblia que Cristo fue hecho igual que nosotros. Fue hecho humano, con carne, hueso, sangre como nosotros. Y vivió y sufrió las mismas cosas que nosotros sufrimos y pasó por las mismas tentaciones que nosotros pasamos. Pero en él hubo algo especial. Dice, en él jamás hubo pecado. Él fue puro, sin mancha, sin pecado. ¿Y saben por qué? Porque él no solo era hombre, sino que él era Dios. Cristo, el ungido de Dios, el Mesías para los israelitas, era el mismo Dios que había tomado forma humana. Era el mismo Dios que había entrado a la humanidad a ser como uno de nosotros para poder rescatarnos y para poder buscarnos. Y por eso este cordero tenía que ser así, puro, sin mancha, porque estaba simbolizando a Cristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que era perfecto porque era Dios hecho hombre. En cuarto lugar, vemos una sangre que daba salvación. Recuerdan que aquella sangre con la que se tenía que marcar los postes y el dintel de la puerta evitaba que el juicio que venía de Dios tocara esa casa, pasaba de largo. Allí se salvaban, allí no había juicio. Y esto nos habla de la cruz del Calvario. Dice allí, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esa cruz del Calvario es el lugar donde Cristo, el Cordero de Dios,
derramó hasta su última gota de sangre. Y es allí donde Dios dice que está la salvación y donde hay libertad del juicio. ¿Saben por qué? Porque en realidad el juicio fue descargado sobre la persona de Cristo. En aquella cruz, el castigo que nosotros merecíamos sufrir por ser pecadores fue descargado sobre Él. Y Él tomó nuestros pecados y Él tomó nuestro castigo. Y Él, teniendo todo el poder para librarse de esa situación y de todo ese dolor que significaba la cruz, Él dice que como un cordero enmudeció, como una oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, fue calladito hasta la cruz. Dejó que lo escupieran, que lo golpearan hasta desfigurarlo, que le colocaran una corona de espina en su cabeza y que la golpearan para que cada espina se clavara más profundamente. Destrozaron sus espaldas y sus piernas con esos látigos romanos y traspasaron sus manos y sus pies, abrieron su costado, quedó completamente ensangrentado allí el Cordero de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él estaba llevando nuestro castigo, porque Él estaba sufriendo lo que nosotros tendríamos que haber sufrido por ser pecadores, pero Él, porque nos amaba, quiso tomar nuestro lugar, quiso tomar nuestros pecados, quiso llevar nuestro castigo. Y teniendo el poder para bajarse en cualquier momento que Él quisiera de aquella cruz, no lo hizo. Permaneció allí hasta que entregó toda su sangre, hasta que dio toda su vida, porque a través de ese sacrificio Él nos podía dar la salvación, porque solamente la sangre de Cristo puede librarnos del juicio que nuestro pecado merece. Y uno se pregunta, ¿por qué no bajó Cristo de la cruz? ¿Es que aquellos clavos eran tan fuertes? ¿Es que los golpes que le habían dado fueron tan duros que los dejaron sin fuerzas? No, Él era Dios. Jamás dejó de ser el Dios omnipotente. Jamás dejó de ser el Dios que tenía todo bajo control. Y jamás dejó de ser el Dios que se hubiese bajado en el momento que hubiese querido, si Él así lo habría decidido. Pero Él quiso dar toda su sangre, quiso dar toda su vida. Y lo que sostuvo a Cristo en la cruz fue su inmenso amor por cada uno de nosotros. Él sabía que era el Cordero que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo para un día ser sacrificado, inmolado, como dice la Escritura, para que nosotros por su sangre podamos tener salvación. Y Él nos amó tanto que se quedó allí, mudo en aquella cruz, no abrió su boca, porque su palabra es omnipotente. Él podría, cuando le vinieron a arrestar, dijo, ¿a quién buscan? A Jesús, el Cristo. Él simplemente dijo, yo soy, y todos cayeron a tierra con solamente esas palabras, yo soy. Pero Él después se cayó y dejó que le hicieran todo lo que querían hacer con Él, porque sabía que Él tenía que cargar con todo el dolor, con todo el castigo, con todo el juicio que nos pertenecía a nosotros, pero que Él lo quería llevar por amor de nuestras almas. Avanzamos un cuadro más y vemos allí, en quinto lugar, una fe que produjo obediencia. Y esto nos habla de la confianza que Dios nos pide. Saben, el Cordero de Dios, Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre, cargó con nuestros pecados, hizo la obra completa y cuando estaba allí en la cruz, exclamó a gran voz, consumado es. Este es un término de contabilidad que significa la deuda ha sido completamente pagada, cancelada. Ya se pagó toda la deuda, están libres. Pero saben, aunque Cristo murió por toda la humanidad, y aunque la obra que Él hizo y la sangre que Él derramó tiene poder para salvar a todos los hombres y mujeres del mundo, Dios no nos va a salvar por la fuerza. Él va a salvar a aquellos que confían en Jesucristo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y abajo en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación está ofrecida para absolutamente todas las personas del mundo. Pero Dios dice que Él va a salvar a aquellos que creen, que deciden creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que murió por sus pecados, que deciden creer que Él es el camino que nos puede llevar al cielo, de que no hay otro Salvador fuera de Él. Y Dios dice, el que cree en Él tiene vida eterna. Y esto es algo que tiene que surgir en nuestro corazón y es una decisión que debemos tomar, la de creer en Jesucristo como el Cordero de Dios que murió para salvarnos a cada uno de nosotros. En sexto lugar, encontramos una libertad muy anhelada. El pueblo que dejó de ser esclavo, que dejó de ser golpeado, que dejó de ser maltratado, que dejó de ser obligado a trabajar desde el alba hasta la noche y cruelmente castigado y tratado. Y saben que esto nos habla de una carga que desaparece. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, al corazón de una persona, toda esa carga que el pecado ha producido en nuestras vidas desaparece porque Él la borra. Saben que muchas personas dicen que hay dos cosas que sumen a las personas en depresión. Una es el rencor, la amargura. Cuando otros le han hecho algo malo y no pueden perdonar y están allí constantemente amargadas y resentidas, y cuando no pueden librarse de esto, muchas veces caen en la depresión. Pero muchos caen en la depresión por causa de la culpa, o sea, por los pecados que ellos han cometido, por las cosas malas que ellos han hecho, por el daño y el mal que le han causado a otras personas y que se ha convertido en una carga pesadísima sobre sus espaldas, que los aplasta, que los agobia y que no pueden llevarla más. Cuando Cristo viene, Él perdona todos nuestros pecados. Él perdona cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido en nuestra vida y los saca de nuestras espaldas porque Él ya los llevó sobre sus espaldas. Y Él no necesita que ese pecado se pague 2 veces, Él ya lo pagó. Y Él nos da una libertad maravillosa, Él quita toda carga de nuestro pecado. Él nos hace libre, nos libra de los pecados que hemos cometido, de la culpa que podemos llevar en nuestro corazón, nos libra del temor a la muerte. Porque Cristo cuando viene a una vida nos hace verdaderamente libre. Dice la Escritura, aquel al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Y quizás estás esclavo por algo y llevas una carga que ya no puedes soportar y estás agobiado y estás deprimido y hay algo allí que no sabes cómo librarte de eso. Bueno, Cristo te puede hacer libre, Él te hace libre. Pero en séptimo lugar vemos una abundancia prometida. Y esto es el cielo que nos espera.
¿Saben? Así como el pueblo de Israel le dijo a Dios que le iba a sacar de esa esclavitud y de todo ese dolor y de toda esa situación y lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde iban a tener abundancia y donde iban a disfrutar muchísimo. Es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros en un sentido espiritual. Dice, en la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Saben que Cristo no solo es el Cordero que murió, no solo es el Cordero que derramó su sangre, sino es el Cordero que resucitó. Y es interesante porque cuando en el Antiguo Testamento se quería hablar del poder de Dios, siempre se recordaba cuando Dios libertó a los israelitas de los egipcios. Y cada vez que se recordaba el poder de Dios y el gran poder de Dios, siempre se traía a la mente cómo Dios los sacó de Egipto con un brazo fuerte y poderoso. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento y se quiere hablar del poder de Dios, ya no se habla de eso. Se habla del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque se necesitó más poder para levantar a Cristo de entre los muertos que para sacar a Israel de Egipto. Porque cuando Cristo fue puesto en esa tumba, todos los poderes del cielo, del infierno y de la tierra estaban allí sobre aquella gigante piedra que colocaron en aquella tumba para que Cristo no se levantara de entre los muertos. ¿Saben que dice la Escritura que la paga del pecado es muerte? Y sobre Cristo se había cargado el pecado de toda la humanidad. Así que allí había miles de millones de pecados sobre aquella tumba diciendo, Cristo, no vas a resucitar, porque la paga del pecado es muerte y todos los pecados fueron puestos sobre vos. Vas a quedar en esa tumba. ¿Saben? Los poderes del infierno estaban en aquella tumba porque el diablo y los demonios sabían que si Cristo se levantaba, ellos estaban derrotados, condenados y perdidos. Y allí estaba el diablo y sus demonios sobre aquella gran piedra diciendo, Cristo, no vas a resucitar. El poder más grande de aquel tiempo, militar y político, de los romanos, estaban allí sobre aquella tumba. Se habría puesto un sello romano y soldados romanos para que no pueda salir Cristo de aquella tumba. Y decían, Cristo, no vas a resucitar. Y los religiosos de aquella época decían que Cristo no iba a resucitar. Y se unieron todos los poderes del infierno y de la tierra para que Cristo no resucite. Pero al tercer día, como leyó David, fueron a buscar y aquella tumba estaba abierta, pero Cristo ya no estaba. Y un ángel le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ya no está. Ha resucitado. Y sabe que la resurrección de Cristo es el sello de aprobación de que la obra que Él hizo en la cruz es una obra que alcanza y sobra para perdonar a cada persona que pone su confianza en Jesucristo. Ese es el sello de aprobación de que Cristo venció la muerte, al infierno, el pecado y al diablo y es victorioso y puede darle la victoria a cualquiera que se acerca a Dios por medio de Él. Esa tumba vacía es una prueba de que el Cordero de Dios murió, resucitó, venció y se ha convertido en el Salvador de todo el mundo. Pero Dios es amor y nos amó con todo su corazón y por eso es que Él envió a su Hijo, a Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice el apóstol Pablo, vamos al último cuadro ya, dice porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Allí la Pascua también se lo usaban como el Cordero, o sea, podríamos decir, nuestro Cordero, que es Cristo, ya fue sacrificado. El Cordero de Dios ya dio su vida. El Cordero de Dios ya derramó su preciosa sangre en la cruz. Ahora, es necesario que esa sangre sea aplicada en tu corazón. No era suficiente con que aquel Cordero fuese muerto en Israel. Tenían que tomar esa sangre y marcar los postes y el dintel de la puerta. Entonces, cuando venía el juicio y veía la sangre, el ángel destructor pasaba sobre aquella casa, pasaba sobre aquel hogar y había salvación. Y hoy en día no tenemos que poner la sangre en una forma literal, ni en un poste, ni en un dintel, sino que esa sangre se tiene que aplicar en nuestro corazón. Y cuando se aplica la sangre de Cristo a nuestro corazón es entonces cuando podemos disfrutar de salvación, de libertad y de esperanza, de saber que un día vamos a estar en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se aplica esa sangre a mi corazón? Porque no hay nada más precioso que saber que mi corazón tiene la marca de la sangre de Cristo. Porque cuando esa sangre toca y marca un corazón, significa que ese corazón es perdonado, es limpiado, es salvado del infierno y se hace poseedor de una promesa maravillosa de que un día cuando sus ojos se cierran aquí en la tierra, lo vamos a abrir en el cielo, en la presencia de nuestro Dios para disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo se aplica la sangre de Cristo al corazón? Dios dice que hay una sola forma. No se trata de una religión, no se trata de tus obras, no se trata de tu moral. No podemos nosotros de ninguna manera salvarnos a nosotros mismos ni crear nuestro propio camino hacia Dios. Dios dijo que se trata solamente de la fe, de confiar. No podemos hacer otra cosa que confiar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ya ha provisto. Él ya nos proveyó su Cordero ya murió y derramó su sangre, su Cordero ya resucitó. Y Dios dice, ¿quieres que esa sangre traiga perdón, salvación, vida a tu corazón? Lo único que puedes hacer es confiar. Nada más. La salvación no se puede comprar. Somos demasiado pobres para comprarle algo a Dios. Dios es demasiado rico para vendernos algo a nosotros. Se trata de confiar. Y cuando uno habla de confiar, puede preguntar, ¿pero confiar en qué? En esto que acabamos de escuchar. Tienes que creer que Dios te amó tanto que envió a su propio Hijo por amor de tu alma. Eso tienes que creerlo. Tiene que ser una fe personal. Tienes que decir, no es que Dios amó al mundo, tienes que decir, Dios me amó a mí. Y lo puedes decir porque es la verdad, Dios te amó a vos y Dios me amó a mí. Tienes que creer que Cristo te amó tanto que estuvo dispuesto a sufrir todo lo que sufrió, a dar su vida, a derramar su sangre para poder limpiar tus pecados. Tienes que creerlo.
Porque es la verdad, Cristo te amó tanto que dio su vida y derramó su sangre, llevando tus pecados, tu castigo, para poder limpiarte y perdonarte. Pero tienes que creer que ese Cristo dejó una tumba vacía, que resucitó, que está vivo, y que hoy está allí a la puerta de tu corazón, diciendo, quiero que me recibas como tu Salvador. Quiero un lugar en tu corazón, quiero un lugar en tu vida. Quiero que hoy me aceptes como tu único y suficiente Salvador. Único porque no hay otro. Él es el único Salvador que Dios ha provisto, nadie más puede hacerlo, solo Él. Suficiente, porque lo que Él hizo en la cruz alcanza y sobra para salvarte y perdonarte. Pero Dios espera tu fe en Jesucristo y que le recibas como tu Salvador. Entonces yo quisiera terminar este momento invitándote a que vos le digas a Dios que quieres recibir a Cristo como tu Salvador, si realmente confías en Él. Que le invites a entrar en tu corazón, que le pida a Dios perdón por tus pecados y que hoy le digas que confías en Jesús y que quieres salir de este lugar llevando a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Con esa marca de la sangre de Cristo en tu corazón que te va a librar del juicio. Por eso, si vos quieres irte con Cristo en tu corazón, yo te invito a que ahí donde estás hagas una oración sencilla, pero que nazca de tu corazón y lo digas con toda sinceridad, expresándole a Dios que crees en Jesucristo y que le invitas a ser tu Salvador en esta noche. Por eso te invito a que inclines tu cabeza en respeto a Dios, que cierres tus ojos por unos segundos. Y ahí donde estás puedes hablar personalmente con Dios porque Dios te está escuchando. Aún Él ve tus pensamientos. Y ahí en la intimidad de tu corazón puedes decirle a Dios estas palabras. Señor, creo que soy un pecador, pero creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que Él es tu Cordero, que derramó su sangre para darme salvación. Ahí en tu corazón decirle, creo que Jesús resucitó y yo quiero que Él sea mi Salvador. Dios, invito a Cristo a mi corazón para que sea mi único y suficiente Salvador de hoy y para siempre. Amén.